Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy se titula Los humanos no son mascotas. Escuadrón de Exploración de Mundos Mortales 0653. Era un día normal. Estábamos en rumbo hacia un nuevo mundo mortal con el nombre clave Solterra. El planeta tenía una clasificación de mundo mortal categoría 10, por eso llamaron a los élite. Nada fuera de lo común para este tipo de planeta. Bueno, excepto por la radiación, la enorme cantidad de radiación que emanaba de la superficie del planeta, suficiente para cocinar vivas a la mayoría de las especies, y esa fue la razón principal por la que se dio una clasificación de 10 en lugar de 9. Se pensaba que un mundo mortal de esta categoría era imposible hasta que se descubrió. Elegimos una zona de baja radiación para comenzar la exploración. Las formas de vida en este planeta eran algo extrañas, especialmente considerando la alta radiación que lo cubría. La biodiversidad era lo que uno esperaría de un mundo no mortal. Sin embargo, para un mundo mortal, especialmente uno tan altamente clasificado, la biodiversidad era casi inexistente. Nuestros científicos predijeron un evento de extinción a nivel planetario bastante reciente, probablemente ocurrido alrededor del tiempo en que nuestra especie comenzó a viajar por las estrellas. Nuestros científicos creían que probablemente fue causado por una lluvia de pequeños meteoritos que fueron saturados con la radiación de una estrella cercana, aunque en realidad no importa cómo ocurrió, aún teníamos un trabajo que hacer. Debo decir, sin embargo, que ese trabajo no fue sencillo debido a la alta gravedad de este mundo mortal en particular. Tuvimos que usar dispositivos antigravedad portátiles solo para poder desplazarnos. Usamos sondas para explorar el área y luego, si encontrábamos algo que requería más estudio, íbamos en persona a tomar muestras. En uno de nuestros viajes al planeta, Holly Fish estaba examinando y tomando imágenes de unas marcas extrañas que encontró en la pared de una cueva. Parecían tener algún orden, tal vez una especie casi sapiente que existió antes del gran evento de extinción. El pensamiento era algo triste y al mismo tiempo un alivio. Si la especie no se hubiera extinguido, tal vez habría alcanzado las estrellas en unos 10.000 años, pero al mismo tiempo, la idea de qué tipo de monstruosidad podría surgir de un mundo mortal categoría 10 o incluso 9 me hacía estremecer por completo. Ella documentó tanto como pudo de los dibujos de la cueva, hasta que al fondo de la misma encontró lo que parecía ser una pila de rocas dispuesta específicamente en un montículo. Había varias de estas de hecho, y usando un dispositivo antigravedad de repuesto, simplemente tuvo que desmontarlas. Necesitaba saber más sobre ellas, por qué estaban allí y por qué en ese orden. Todos dudaban que encontraría una respuesta, pero buscó de todos modos. Lo que encontramos fue bastante asombroso. 4 montículos de huesos, 2 grandes y 2 pequeños. Lo más probable es que la criatura que hizo los dibujos en la cueva también estuviera enterrando a sus presas para mantenerlas frescas y fuera del alcance de otros depredadores. Me recorrió un escalofrío por el tórax. Un depredador inteligente de un mundo mortal. Sonaba como algo sacado de nuestras peores pesadillas. Tomamos muestras de cada uno de los montículos y continuamos nuestro camino. Ella estaba extraordinariamente emocionada por ver qué revelarían las muestras. Desde mi perspectiva, hicimos otros grandes descubrimientos aún más impresionantes. El primero fue una extraña fruta roja encontrada en este mundo. Crecía en un árbol alto y tuvimos que usar un dron literalmente para cortar el tallo y derribarla. Para sorpresa de todos, cayó con fuerza y rapidez. Al analizarla, descubrimos que era extraordinariamente densa. Las frutas normales estaban hechas para ser comidas, pero esta era lo suficientemente ácida como para quemar la piel. Y era tan densa que necesitaríamos una trituradora para molerla hasta obtener una pasta fina que pudiera comerse. No había forma de morderla, así que asumimos que en este caso la fruta estaba diseñada para proteger la semilla en lugar de atraer herbívoros. Dicho eso, las semillas eran pequeñas y estaban cubiertas por una cáscara dura extrañamente resistente.
¿Por qué necesitaría la fruta protegerlas? Era un misterio para nosotros. Sin embargo, si pudiéramos aplicar ingeniería genética inversa a esta fruta, tal vez podríamos desarrollar una versión que cuadriplicara nuestro rendimiento alimentario o quizás más. Enviamos todas nuestras muestras al laboratorio para su análisis posterior. Holly Fish, obviamente, tuvo que ir personalmente. Se había obsesionado bastante con los restos. Solo habíamos encontrado unas pocas especies de fauna en este planeta, pero nada de esa escala hasta el momento. Afortunadamente, parece que todas las formas de vida grandes se extinguieron durante el evento de extinción masiva. Base científica LAN Delta en el sistema Hongur-Yurusi. Recibimos hoy varias muestras del recientemente descubierto mundo letal junto con una científica. Las muestras incluían varias especies pequeñas de fauna, varias especies grandes de flora y una fruta extraña que requiere más análisis. La señorita Holly Fish también trajo con ella restos que describió como de animales que eran presas grandes. ¿Cómo sabe esto? Está más allá de nuestro conocimiento, pero tenemos un trabajo que hacer y vamos a hacerlo correctamente. Después de estudiar todo lo que recolectamos, descubrimos que 3 de los 4 restos que nos trajo pertenecían a la misma especie. Ella lo encontró extraño ya que podría jurar que había al menos 3 especies diferentes allí. Nuevamente, ¿cómo sabía eso a partir de fragmentos destrozados de restos con más de 1000 años de antigüedad? Está más allá de mí. Una de las especies requería más estudio, pero usando la información genética de otras especies encontradas en el planeta y los datos de las 3 muestras obtenidas, probablemente podríamos reconstruir la otra especie en una cubeta de clonación. La señorita Goldfish estaba emocionada ante la posibilidad. Por supuesto, traer de vuelta una especie extinta, especialmente una de un mundo letal de categoría 10, no podía ser la mejor idea que alguien haya tenido jamás. Pero al mismo tiempo, la idea de poder estudiar algo así, simplemente, era una especie extinta. Tal vez nunca tendríamos otra oportunidad como esta. Así que solicitamos la aprobación. En cuanto fue aprobada, comenzamos a reconstruir un hábitat artificial para ella, imitando el mundo letal lo mejor posible, y empezamos a preparar nuestras cubetas de clonación. El experimento falló. El clon murió en la cubeta. Lo intentamos varias veces más, pero una y otra vez el resultado fue el mismo. No teníamos idea de qué estábamos haciendo mal hasta que llegó nueva información del Escuadrón de Exploración del Mundo Letal. Habían capturado a un espécimen inusual, una pequeña especie mamífera. No tenía nada en común con nuestras muestras, sin embargo, daba a luz crías vivas. No solo eso, sino que nacían vivas pero subdesarrolladas. Las crías se alimentaban de unas glándulas especiales ubicadas en su madre hasta que maduraban lo suficiente para comer alimentos normales. Si esta especie nacía de una manera similar, entonces eso significaba que literalmente la estábamos ahogando en la cubeta de clonación. Ajustamos nuestros cálculos y comenzamos el experimento una vez más. Hubo progreso, pero aún así fue un fracaso. Tomó varios intentos más antes de que finalmente tuviéramos éxito. Lo que salió fue un joven macho de la especie, o eso suponíamos. Usando datos obtenidos del otro mamífero, creamos una copia sintética del limpio líquido rico en calcio del que parecían alimentarse las crías. Era una especie diferente, pero dado que nacían de manera similar, esperábamos que fuera suficiente para alimentar al pequeño cachorro hasta que pudiera empezar a digerir otros alimentos. Afortunadamente, no pareció rechazar el líquido. El primer paso estaba completo. Tomó casi una rotación completa del mundo natal de la criatura alrededor de su estrella base para que comenzara a comer semisólidos. Nuestros científicos estaban divididos sobre con qué alimentarlo una vez que sus dientes crecieran completamente. Tenía algo extraño. Tenía cualidades tanto de depredador como de herbívoro. Aunque los omnívoros son raros en la galaxia, existen y normalmente en el nicho de carroñeros. Sin embargo, esta criatura mostraba signos evidentes de inclinarse hacia una naturaleza depredadora, no solo por la orientación de sus ojos, sino también por su complexión corporal y sus tendencias agresivas. Atacaba cuando estaba disgustado y simulaba actividades de caza con juguetes pequeños en forma de herbívoros. Había otra cosa. Parecía ser un animal de manada.
Los carroñeros nunca son animales de manada. De hecho, aún no nos habíamos encontrado con ningún animal depredador de manada en la galaxia, aunque apenas estábamos comenzando a explorar la galaxia, habiendo explorado solo unos pocos cientos de sistemas. El hecho de que fuera un animal de manada se confirmó cuando comenzó a imitar nuestros patrones de habla y algunos otros hábitos. Después de que empezó a caminar en cuatro patas, requirió observación constante, ya que de alguna manera lograba salir de su encierro y terminaba en lugares extraños. A medida que crecía, aprendió nuestros patrones de habla y comenzó a querer permanecer en grupo, aunque muchos de nosotros le teníamos miedo. Ocasionalmente lo sedábamos para poder estudiarlo. Su constitución biológica era asombrosa. Todo en él contradecía por completo nuestras teorías. La forma en que sus músculos se enrollaban alrededor de su estructura ósea interna era algo increíble. La manera en que su estómago secretaba algunos de los ácidos más fuertes que habíamos descubierto hasta entonces era algo inimaginable. Su sistema inmunológico atacaba y se adaptaba de inmediato a cualquier patógeno extraño. Era algo simplemente nunca antes visto. Pero la parte más sorprendente de él era su cerebro. Su cerebro, literalmente, estaba muriendo, pero mediante un proceso de muerte celular programada, se volvía más organizado. Al principio, tuvimos miedo de haber cometido un error y temíamos por su eventual muerte. Pero cuando nos dimos cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo, la noticia sacudió a toda la comunidad científica. La forma en que se desarrollaba su cerebro significaba que era mucho más adaptable de lo que jamás habíamos imaginado posible. Habíamos creado un monstruo. Varios de nuestros científicos principales exigieron la terminación inmediata de la criatura. Nos negamos rotundamente. Sus solicitudes eran ridículas. Era solo un espécimen macho y ya había formado un vínculo de manada con nosotros. Independientemente de lo que ocurriera, su especie estaba extinta. Podíamos crear más, pero no lo haríamos. Al menos, no por ahora. Tendríamos que determinar si realmente valía la pena sacar a su especie de la extinción. Además, ¿qué podría ser un solo individuo? Esta criatura no era solo nueva, era extraordinaria y revolucionaría por completo nuestra comprensión de la biología y la naturaleza. No había forma de que simplemente lo matáramos ahora. Con el paso del tiempo, el bípedo, como acertadamente lo habíamos nombrado por razones obvias, parecía crecer y desarrollarse a un ritmo asombroso, asombrosamente lento para ser precisos. Habían pasado 2 ciclos de su mundo natal, a los cuales en adelante simplemente llamaremos ciclos, y aún mostraba signos de estar en desarrollo. Para ese momento ya había sido adoptado como una especie de mascota por Holly Fish. Mostraba una increíble capacidad de adaptación y de reflejos. Incluso imitaba algunos de nuestros patrones de habla y comportamiento. Pero fuera de eso, mostraba pocas o ninguna señal de inteligencia real. Era bastante inteligente para ser un animal y aprendía rápido. Pero eso era todo. Habíamos recibido reportes de que fue encontrado en el nido de una especie casi sapiente. Tal vez era un miembro subdesarrollado de dicha especie. Nuestros científicos comenzaron a preguntarse cuánto tiempo tomaría para que este espécimen alcanzara la adultez. Al final del tercer ciclo, finalmente se determinó que se desarrollaría como un ser completamente sapiente. Esto se concluyó porque empezó a comunicarse con nosotros mediante oraciones completas. Aunque su lenguaje era rudimentario, aún lograba comunicarse con nosotros de una manera que podíamos entender, algo que muchos de nuestros científicos pensaban que era imposible. Estudios posteriores revelaron que no tenía uno ni dos, sino 3 métodos distintos de vocalización. Nuestra propia especie solo tenía uno. Ya era una imitación bastante básica. Cualquiera que fuera su especie de origen, la vocalización debía haber sido absolutamente fundamental para su evolución. Tenía un conjunto de fibras en la garganta que vibraban con el paso del aire. Podía almacenar o liberar aire en su boca utilizando sus mejillas flexibles y vibrarlas para producir tonos adicionales. Además, podía manipular un extraño órgano bucal al que llamamos lengua para modular aún más los sonidos. Era algo completamente distinto a todo lo que habíamos descubierto en la naturaleza, y eso
no era todo. Todos esos órganos tenían múltiples funciones, lo que lo hacía extremadamente eficiente. La lengua, por ejemplo, podía detectar si un alimento era nutritivo o peligroso. Cuanto más aprendíamos sobre esta extraña criatura, más fascinados estábamos. Sin embargo, nuestros descubrimientos no pasaron desapercibidos, y no solo los científicos, sino también los políticos comenzaron a involucrarse. Se prohibieron por completo nuevos experimentos de clonación, y no eran pocos los que querían que el bípedo fuera sacrificado. No obstante, a menos que recibiéramos órdenes estrictas, no cederíamos. Cada ciclo descubríamos más cosas que revolucionaban nuestra comprensión de la biología y mejoraban nuestra tecnología. Entonces ocurrió uno de nuestros mayores temores. Aproximadamente a la mitad de su cuarto ciclo, de alguna manera, había conseguido la fruta que habíamos apodado roja. Alguien la dejó accidentalmente fuera de su contenedor. No sabemos cómo pudo haber sido un accidente, pero el bípedo la encontró y como con casi todo lo que veía, inmediatamente se la metió a la boca y empezó a comerla. No solo eso, parecía disfrutarla. Fuimos demasiado lentos para poder arrebatársela. Si cualquier otra especie normal hubiera comido la roja sin modificar, salvo algunas pocas especies del mundo natal del bípedo que estaban especialmente adaptadas a ella, habría muerto lentamente y con gran sufrimiento. Pero el bípedo parecía disfrutarla, de verdad disfrutarla. Después de varios días, intentamos darle otra y otra más, y más aún. La roja rápidamente se volvió una fuente de alimento básico para él. Estábamos sorprendidos y muy felices de finalmente poder alimentarlo con algo que posiblemente podría encontrar en su entorno natural. También comenzamos a alimentarlo con muchas criaturas del mundo natal del bípedo, sobre todo criaturas marinas. Los seres del océano parecían no haber sido tan afectados por el evento de extinción, ya que la biodiversidad en los mares era asombrosa. Había criaturas en los océanos de Sol-Terra que eran más grandes que algunas de nuestras naves espaciales. Curiosamente, parecía que los depredadores principales de estas criaturas se habían extinguido durante la gran extinción. Estas criaturas más grandes mostraban una diversidad genética muy limitada, y esa limitación parecía haberse originado justo en el punto en el que la especie del bípedo también habría desaparecido. Eso daba aún más peso a nuestra teoría del evento de extinción masiva. Pero, ¿qué lo causó? Y más inquietante, ¿qué tipo de monstruo podría cazar algo más grande que muchas de nuestras naves espaciales? Esperábamos no encontrar nunca la respuesta. Aparentemente, la especie del bípedo estaba en la edad de piedra cuando se extinguieron. Podemos confirmarlo porque encontramos herramientas rudimentarias en varios de los sitios donde hallamos restos, junto con muchos restos similares a los de otras especies que aparentemente convivían con ellos. Suponíamos que se trataba de una presa común, cazada con frecuencia por la especie del bípedo, aunque también parecía ser un depredador, aunque mucho más pequeño. Sus dientes lo delataban, un depredador cazando a otro depredador. Eso era completamente inaudito, pero al observar al bípedo parecía casi imposible. Durante su cuarto ciclo, el bípedo comenzó a mostrar señales de pensamiento avanzado, es decir, comenzó a mostrar formas primitivas de engaño. Mentía deliberadamente, culpaba a otros por cosas que claramente él había hecho, y empezó a esconder objetos que quería conservar para él. El solo hecho de que fuera capaz de mentir aumentó aún más la tensión con el consejo y con otros científicos. Luego, para su quinto ciclo, ¿adivina qué? El bípedo seguía en desarrollo. Holy Fish, quien se había convertido en una especie de figura materna para él, se acercaba rápidamente a su retiro. Con suerte, tendría otros 4 ciclos del bípedo antes de retirarse. El bípedo había vivido casi la mitad de una de nuestras vidas y ni siquiera había alcanzado la mitad de su masa adulta estimada. Su ciclo de desarrollo era simplemente asombroso. Se estimaba que podría vivir hasta 20 ciclos de su mundo natal. Si eso fuera cierto, entonces viviría casi el doble que el promedio de vida de nuestra especie. Esto significaba que su desarrollo aún tenía un camino muy largo por recorrer. Si su cerebro seguía desarrollándose durante todo ese tiempo, entonces, tal vez es algo bueno que no podamos crear más de estas cosas. Si estos cálculos eran correctos, la inteligencia promedio del bípedo
podría superar potencialmente la de nuestros científicos más brillantes. Era una idea, sinceramente, muy aterradora. Holy Fish se negó a jubilarse. En cambio, deseaba pasar todo el tiempo posible con el bípedo. Se había convertido en un hijo adoptivo para ella. Sin embargo, empezamos a temer por su seguridad. El bípedo era un depredador. No solo eso, era un depredador extraordinario. Era rápido, fuerte, inteligente, era un superdepredador. No sabíamos si era por sus instintos depredadores o quizás un intento de convertirse en el líder de la manada, pero con frecuencia tenía arrebatos violentos cuando se le negaba algo que quería. Se necesitaban 2 de nuestros hombres para poder contenerlo. A pesar de que éramos más de 10 veces su tamaño, un solo puñetazo suyo podía dejar un moretón por días o incluso semanas. Si golpeaba a alguien en el lugar adecuado, podía mandar a alguien a la enfermería en tratamiento de emergencia, y estos arrebatos se estaban volviendo cada vez más frecuentes. Disciplinarlo era difícil, por decirlo menos. Su fuerza era igual a la de un adulto promedio de nuestra especie. Finalmente, encontramos algo que parecía reducir, aunque solo un poco, sus tendencias violentas: el ejercicio. Aparentemente, los miembros de su especie acumulaban un exceso de energía que, si no se liberaba adecuadamente, puede causar estrés y desencadenar arrebatos violentos. Suponíamos que no era la única causa, pero darle una manera de liberar su energía ayudaba a reducir estos ataques. Así que le construimos una caminadora. Era similar a uno de nuestros antiguos dispositivos de tortura, ahora prohibidos entre nuestra gente, pero se aprobó su uso en él, ya que técnicamente no era uno de los nuestros. Entonces aprendimos un secreto aterrador. Habíamos asumido por su falta de armamento natural y su gran inteligencia que su especie era de depredadores de emboscada. Pensábamos que se lanzaban sobre su presa, la sujetaban y probablemente la desgarraban con su enorme fuerza. Las herramientas primitivas de corte seguramente ayudaban a eso, pero ahora estábamos cuestionando todas estas ideas. El bípedo permanecía sobre el dispositivo de tortura durante horas sin detenerse. Hicimos pruebas y descubrimos que esto fortalecía su tejido muscular. De alguna manera, liberaba estrés y resultaba en agua que goteaba en poros de su piel. Tras analizarlo, descubrimos que era un mecanismo para enfriarse mientras corría. No era un depredador de emboscada, era un depredador de persecución, el único en toda la galaxia conocida. Y de repente, todo cobraba sentido. Su especie probablemente usaba su amplio rango vocal para comunicarse a grandes distancias, acorralaba a sus presas y las hacía colapsar por agotamiento. Esto llevó a más exigencias para su neutralización. Muchos miembros de nuestro propio equipo estuvieron de acuerdo. La mayoría del equipo original ya se había retirado y marchado. Los únicos que quedaban eran aquellos que aún no se habían acostumbrado al bípedo y que habían llegado cuando sus tendencias agresivas ya se estaban manifestando. Fue poco después cuando se hizo otro descubrimiento aterrador. Tras el reciente arrebato del bípedo, en el que no solo destruyó una instalación de investigación completa, sino que casi atravesó el muro de la nave hacia el espacio, se convocó una reunión de emergencia y entonces supimos la verdad, y la grabación continuó así. Muy bien, parece que el bípedo tuvo algún tipo de episodio psicótico y casi destruye toda nuestra instalación de investigación. Lo peor es que sucedió de la nada, completamente sin provocación. Comenzó a gritar incoherencias y simplemente se lanzó en un frenesí descontrolado. Tenemos que eliminarlo. Si esto continúa, nos matará a todos. No, debe haber algún tipo de detonante, algo que lo causara. Incluso si lo hubo, fue demasiado peligroso. No podemos permitir que vuelva a suceder. Estoy de acuerdo, tiene que irse. Es lamentable, hemos aprendido mucho de él y estoy seguro de que aún queda mucho más por descubrir, pero hasta que tengamos la capacidad de contenerlo adecuadamente, no podemos permitir que siga con vida. ¿Y si simplemente lo dejamos volver a su planeta natal? Lo soltamos de vuelta en la naturaleza. No, no podemos correr ese riesgo. Si tuviera un arrebato como ese dentro de la nave de descenso, quién sabe qué podría pasar. Tenemos que sacrificarlo.
No te preocupes, Holyfish. Te prometemos que lo haremos de la manera más indolora posible. Propongo que obtengamos permiso del consejo para administrarle una sobredosis de etanol. Eso debería acabar con él fácilmente y no tendría dolor. ¿De acuerdo? Eso sería la mejor forma. No tenemos idea de cómo podría reaccionar a otros venenos con su extraña biología. ¿De acuerdo? Eso sería la mejor forma de hacerlo. No, por favor, esperen. Al menos hablemos con él. Al menos intentemos entenderlo. No hay tiempo. Si decide tener otro arrebato como ese, todos vamos a morir. Tenemos que hacerlo ahora. Yo voto por simplemente hacerlo. Podemos obtener la aprobación después. De todos modos, la mitad de los del consejo quieren verlo muerto. Tienes razón. Preparémoslo para administrarlo lo antes posible. Esperen, deténganse, no lo hagan. ¿Qué pasa con ese arrebato repentino? Escucha, sabemos que puedes tenerle cariño, pero esto concierne a todas nuestras vidas. No podemos darle etanol. Lo que sea que hagan, por favor, no le den etanol. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa sugieres que hagamos? Hagamos lo que dice Holyfish. Hablemos con él e intentemos solucionarlo. Ya discutimos esto. Eso no es una opción. Podría tener otro arrebato en cualquier momento. Solo discutirlo es una pérdida de tiempo y nos pone en peligro innecesario. Asistente, prepara el etanol ahora mismo. No, por favor, esperen. Está bien, está bien. Diré la verdad. Solo, por favor, no lo hagan. Yo era parte de la facción que quería verlo muerto, así que he estado envenenando su comida. Lo he estado haciendo desde hace mucho tiempo, probando múltiples toxinas. He probado teobromina, cafeína, miristicina, lectina e incluso etanol. La mayoría solo parecían aumentar su apetito, pero el etanol, bueno, me excedí y le di 20 mililitros. Sabía que eso lo mataría, estaba seguro de ello, pero no fue así. Solo resultó en su arrebato. No me importa si lo matan, de hecho, es lo que espero, pero, por favor, nunca vuelvan a intentar envenenarlo. Solo mátenlo lanzándolo al espacio o algo así, pero no lo intenten con veneno. Todos lo miraron con dureza. Acababa de poner en peligro sus vidas y no iba a salirse con la suya. Además, quién sabe cuántos de los comportamientos extraños del bípedo eran simplemente efectos secundarios de los venenos. Dos cosas estaban claras ahora. Primero, no podían envenenar al bípedo bajo ninguna circunstancia. Y segundo, ese hombre tenía que irse. Esta historia consta de 11 partes. Este video solo son 2 partes de la misma historia. Si les gustaría ver las demás partes, no duden en comentarlo en los comentarios, reaccionar al video y compartirlo. Además de suscribirse, activar la campanita y volverse miembros del canal. Sin nada más que decir, vamos con los agradecimientos a todos los renacuajos. De verdad, muchas gracias a esta enorme familia de renacuajos. Sin ustedes, sería prácticamente imposible para mí traerles contenido tan seguido. De verdad, se los agradezco mucho. Si alguien más quiere volverse parte de esta familia de renacuajos, le dejo el enlace para volverse miembro en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.